si recuerdas que hace un tiempo estuve compartiendo un mensaje titulado La mente, el ring del cristiano. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿No? Está en YouTube, lo puedes ver otra vez, ¿vale? Y de paso lo compartes. Pues hace un tiempo estuvimos hablando de que estamos en guerra como cristianos. Tenemos un enemigo, lo sabemos, ¿no? Tenemos un enemigo que busca destruirnos a cada momento. Y estuvimos comentando en ese mensaje de que el campo de batalla que tenemos como cristianos es la mente. Porque tú no controlas los ataques externos que vienen hacia tu persona, pero sí puedes controlar la reacción que provocas. Eso sí que está en tu mano, eso sí que está en nosotros, pero si nos ponemos a pensar, tan importante es conocer el campo de batalla, conocer y saber cómo reaccionar a esos ataques, cómo saber cuál es la estrategia de nuestro enemigo. Y a eso es lo que me quisiera enfocar esta mañana, porque he titulado este mensaje Conociendo la estrategia enemiga. Mira tú, qué chulo es la miniatura que han hecho aquí. Y verás, cuando hace un tiempo, muchos lo sabrán, yo trabajaba en un hotel de camarero. Y en los tiempos de la pandemia se ve que llegaron a un acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol, ¿vale? Ahora no sé qué nombre tiene, cada año le cambian el nombre, ahora creo que es la Liga eSports. Y se ve que, bueno, el trato era que cada 2x3 venía pues un equipo, desgraciadamente era de segunda, ya podían ser equipos de primera, por eso se van a hoteles de más dinerito. Pero venían, ¿no? Y siempre nos pedían que les preparáramos pues una sala para que comieran, cenaran y pudieran pues hacer lo que tenían que hacer tranquilamente de forma separada al resto de clientela. Pero lo que a mí ya me llamó la atención es que aparte de esto, pedían siempre otra sala. Una sala con un montaje al que se le llama tipo escuela, con sillas, pedían un proyector como el que tenemos aquí y parecía literalmente una escuela. Y algo peliculero, ¿no? Porque tú ves a las películas cuando están preparando a Super Bowl, ahí las películas de Hollywood, cómo se preparan todo y empiezan a ver partidos anteriores del equipo contrincante, cómo analizan las jugadas. Claro, uno piensa, van a tener un partido importante, ¿por qué no se van a entrenar? ¿Por qué no se van a ejercitarse un poco, a calentar, a conocer el campo? Pero no, llegaban, comían, cenaban, dependiendo de la hora a la que llegaran, y se metían en esa sala. Y en esa sala estaba el entrenador y estaban viendo partidos anteriores, estaban analizando. Tú, Pepe, te encargarás de Antonio. Mira, él tira por la escuadra por aquí, así que cuando tenga que lanzar un penaltis, ten en cuenta esto para poder adelantarnos a esa jugada, para saber sus puntos débiles. Y tú veías al entrenador cómo iba analizando la estrategia, las jugadas, la estructura del equipo contrario para poder armar una estrategia para hacer contraataques, para ganar, para vencer y sacar los puntos débiles del enemigo. Y esto me llamó la atención, porque dije, bueno, qué importante es. Si esta gente que es profesional del deporte dedica tanto tiempo a analizar al contrincante en vez de esforzarse en entrenar, ¿será porque realmente hay que prepararse? Porque hay que conocer al enemigo. Porque hay que ver cuáles son sus tácticas para poder adelantarnos y poder contraatacar. De hecho, en uno de los libros más importantes de estrategia militar de toda la historia, que tiene miles de años, llamado El arte de la guerra, el autor dice, conocer al enemigo y conocerte a ti hará que en 100 batallas no estés jamás en peligro. Fíjate tú, ¿eh? Y a día de hoy, han pasado miles de años y esta cita sigue estando vigente, la siguen utilizando los que arman estrategias militares. Y esto yo lo quisiera llevar al terreno cristiano, a nuestra propia guerra, porque, como hemos dicho, tenemos una guerra. Está la guerra de la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal, el cielo contra el infierno. Y Dios, en su palabra, nos muestra y nos revela cómo actúa el enemigo. Y concretamente quisiera que en el día de hoy, en el pasaje que vamos a leer,
pudiéramos analizar cómo actúa el enemigo en nuestra contra para nosotros adelantarnos a él y para aplicar todos los consejos que nos da Dios para saber cómo contraatacar y salir victoriosos. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Así que quisiera que me acompañaras a 1 de Samuel, capítulo 11. Cuando lo tengas me regalas un fuerte amén y nos ponemos a orar antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Lo tenemos? Vale, no cierres la Biblia. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias porque nos permites disfrutar de un domingo más en tu presencia, celebrar tu nombre, recordar ese día maravilloso del Pentecostés, en el que tu Espíritu Santo se derramó con poder y pudimos ver las lenguas, como muchas personas pudieron ver tu presencia, tu poderío y pudieron experimentarte en carne propia. Te pedimos, Padre, que ese mismo Espíritu Santo esté aquí hoy, moviéndose con libertad, moviéndose con poder y podemos experimentarte, puedas hacer obras nuevas, puedas transformarnos y hacer una revolución totalmente radical en nuestras vidas, Señor, para que ese mismo Pentecostés siga vigente a día de hoy y podamos llevarlo allá donde estemos nosotros, Señor. Espíritu Santo, muévete con total libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no has cerrado la Biblia, ¿no? ¿La tienes abierta? Pues vamos a leer los versículos del 1 al 3, amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Después subió Najas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Najas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Najas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Esta es una de las historias favoritas de mi hijo. Yo no sé, pero cuanto más guerra y más cositas hay, más lo disfruta. Yo no sé si les pasa a los tuyos. Pero vamos a ponernos en situación. O sea, ¿te has parado a pensar de lo macabro que es esta historia? Porque normalmente viene un rey, hace la guerra, la lía, trae amenaza, pero este rey se presenta a una de las ciudades de Israel, concretamente Jabes de Galaad, y empieza a atemorizar. Entonces empiezan a tener miedo el pueblo de esta ciudad, empieza a temer en plan, madre mía, la que nos va a caer. Son muchos, son demasiados, y se encuentran en una situación límite. Se encuentran en una situación en la que parece que les va la vida a la muerte, los van a destruir inminentemente. Tienen al enemigo en la puerta de su casa. Y aquí es donde podemos ver una estrategia basada en 4 puntos que usó Najas para atacar esta ciudad, pero que de igual manera el enemigo utiliza para atacar a nuestra vida. Primero, lo que inició este tal Najas fue el asedio. El asedio, también conocido como el sitio, era una estrategia militar que se usaba con muchísima frecuencia en la antigüedad. ¿Qué hacían? Se trataba de cerrar las puertas de la ciudad. En aquel entonces las ciudades se acostumbraban a estar amuralladas y todas las entradas de la ciudad se bloqueaban. No podía entrar ni salir nadie. Claro, en ese entonces no tenían agua corriente como tenemos ahora. No eran polis grecorromanas que tenían acueductos, prácticamente tenían que traer el agua de afuera. No tenían alimentos, no tenían las fábricas dentro de la ciudad, no tenían los campos dentro de la ciudad, todo estaba afuera. Si bloqueaban el acceso a la ciudad, esa ciudad estaba condenada a la muerte, a la pobreza, a la escasez, al hambre. Recordemos por un momento que Jerusalén, cuando se destruyó el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, ¿cómo la destruyó? Pues de la misma forma, bloqueó las entradas a Jerusalén. Bueno, primero dejó pasar a todos los peregrinos. Dejó que la ciudad estuviera a rebosar de personas. Bloqueó los accesos, impidiendo que entrara agua y comida y todo el resto, medicamentos y todo el resto de productos básicos. Y se armó una ahí. Tú imagínate, la gente matándose por un trozo de pan, la gente matándose por un poco de agua,
Porque había una necesidad extrema de supervivencia. Y todo esto, parémonos a pensar. Nosotros muchas veces vivimos con esta especie de sensación, con este ahogo, este estrés, esta fatiga, esta angustia. Tú quieres llegar a un sitio y sientes que no puedes, sientes que estás como con una enfermedad, con un problema, que no llegas a final de mes, que hay una solución que está en medio de tu vida, rodeando tu familia y no puedes avanzar porque estás rodeado. Angustiado, envuelto, asediado, sientes que te falta el agua, sientes que te falta el alimento, sientes que te falta el aire. ¿Alguien de aquí se ha sentido así alguna vez? La gente lo llama ansiedad. La gente lo llama estrés. Y sabes una cosa, que Jesús ya nos dijo que tendríamos esto. Porque a veces se nos dice, es que cuando seas cristiano esto se te va a pasar. Sí. Si Jesús mismo dijo, en el mundo pasaréis aflicción. En el mundo pasaréis ansiedad. Pero eso yo lo he pasado, lo he superado y yo lo he superado para vosotros. Por vosotros. No tenía necesidad de hacerlo, pero yo lo he hecho por vosotros. Confiar a mí que yo he vencido al mundo. Porque queremos ser mejores discípulos, pero nos falta la constancia, la disciplina para ser aquello que sabemos que debemos ser y todavía no somos. Y nos sentimos asediados por esa aparente incapacidad. Queremos ser mejores esposos, mejores padres, pero nos falta la sabiduría, nos falta la paciencia, nos falta el tiempo, nos falta la dedicación para poder serlo. Y de nuevo sabemos cómo deberíamos ser y no somos. Y de nuevo te sientes asediado, te sientes bloqueado, te sientes pausado, estancado. Pero otras veces, como hemos dicho, una mala noticia, un despido, una enfermedad, un problema familiar que sigue persistente durante años, impide que puedas avanzar. Sientes el asedio, sientes esas noches frías en las que no duermes, que no puedes ni siquiera cerrar los ojos, porque esos nervios, ese estrés, ¿y qué va a ser? Esa incertidumbre impide que puedas descansar, impide que puedas disfrutar de aquella libertad que Jesús dijo que te dio. Y dices, ¿dónde está esa libertad que Jesús promete? ¿Dónde está? Pero es que después del asedio viene el engaño. Porque, como hemos visto, se presenta Najas. ¿Y cuál es la reacción de los líderes de aquella ciudad? Pues ponerse a dialogar con este hombre. Dice, bueno, pues vamos a ver si nos ayuda, ¿no?, el resto del país, y si nos echan un cable bien, y si no, pues nada, daremos caso, nos sacamos todos aquí el ojo. ¿Qué dices? Madre mía. ¿Qué diferencia veo yo con aquel pueblo de Israel que no estaba dominado por un rey, por un ejercitucho pequeño? Porque cuando yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel que llevaba 400 años de esclavitud, con torturas, con penurias, con hambre y necesidad, yo no veo que fueran, bueno, vamos a ver si nos ayudan. No. Yo puedo ver un pueblo que está, Señor, líbranos. Señor, sálvanos. Señor, socórrenos. Qué diferente era la fe de aquel pueblo, que luego en el desierto la lió, ¿no? Pero en ese entonces no estaba pensando en otra persona que los salvaran, estaban clamando a Dios. Y tú ves en ese capítulo, en el libro de Éxodo, que están Dios y clamaron a Dios, y clamaron a Dios, y clamaron a Dios. O sea, la palabra clamor se repite una infinidad de veces en un solo capítulo. No hay capítulo en la Biblia donde más se repita la palabra clamor que en ese. Cuando el pueblo de Israel está clamando por su propia libertad en Egipto. Y dice la palabra de Dios que Jehová oyó y mandó a Moisés. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión estaban esperando que viniera un libertador, un revolucionario, que viniera pues un político o alguien con dinero y tuviera soldados y los pudiera liberar. Sin embargo,
parecía que no había respuesta. Y el engaño, te preguntarás, ¿cuál era el engaño entonces de Najas? El engaño de Najas fue simple, es hacer ver a ese pueblo que era más grande de lo que realmente era. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo viene como león rugiente, mas no lo es. El único león que ruge y tiene poder se llama Jesús. Es como los perritos. Yo cuando veo este versículo me recuerdo a los perritos. ¿Cuál es el perro que más ladra? ¿Los chihuahuas? ¿Los renacuajos? Los que con un soplo se los tumbas. En cambio un perro, un Rottweiler, no tiene necesidad de ladrar. No tiene necesidad de mostrar su poderío porque su sola presencia intimida. El que tiene necesidad de ladrar y hacer ruido es aquel que realmente es débil. Y Najas era débil. Najas quería dar a ver de que realmente era fuerte cuando no lo era. Pero ¿cuál era el problema? Que esta ciudad entabló una conversación con Najas, cuando tendrían que haber entablado una conversación con Dios. ¿Y sabes qué significa Najas? Najas en hebreo significa serpiente, víbora, áspid. Y curiosamente es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir a la serpiente en el jardín del Edén. Es la misma táctica. ¿Cómo empezó el pecado en el mundo? Por una simple y aparentemente inofensiva conversación entre la serpiente y Eva. Con que Dios te ha dicho, ahí empezó todo. Y aquí de nuevo una conversación estaba causando un desastre, porque lo que les esperaba al pueblo de Israel era quedarse tuertos. Por eso, no hables con la serpiente, porque en el momento en el que el enemigo te rodea, lo siguiente va a ser el engaño, va a ser el querer hacerte ver que es más fuerte de lo que realmente es, va a querer hacerte ver que tú no eres hijo de Dios o que no eres lo suficientemente bueno o digno para ser hijo de Dios. Porque, ¿sabes? Todos tenemos serpientes y víboras que están aquí en nuestra orejita para hacernos sentir menos, para distorsionar nuestra realidad, para distorsionar nuestra identidad. Porque yo me pregunto, ¿tan rápido había olvidado este pueblo lo que Dios había hecho por ellos y por sus antepasados? ¿Tan rápido había olvidado de que había todo un país fuerte, unido, que habían conquistado grandes batallas, que estaban los registros históricos en los cuales avalaban y confirmaban cómo Dios los había librado milagrosamente de una y otra nación? ¿Tan rápido se habían olvidado todo lo que desde niños habían aprendido? Porque una cosa es estudiar como nosotros cosas que sucedieron miles y miles de años atrás, pero otra cosa es que se te olviden hechos y sucesos de apenas 2, 3 generaciones atrás. Pues se habían olvidado. ¿Y todo por qué? Porque entablaron una conversación con la serpiente. ¿Y sabes qué? Las únicas palabras que le tendríamos que decir a la serpiente es: digas lo que digas, tengo un abogado que defiende mi causa. Toda mi culpa, toda la acusación y toda condena que quieras lanzar en mi contra, pueden ser muchas o pueden ser pocas, pero toda acusación quedó clavada en una cruz y resueltas. Cualquier cosa que tengas que hablar, la hablas con Jesús. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero es que luego, después del asedio, después del engaño, viene la ceguera. Porque hemos visto que Najas quería rodear la ciudad. ¿Y cuál era la única condición que le imponía al pueblo de Israel? Solo una. Ni siquiera les está diciendo, venga, págame un tributo, que era lo que solían hacer, no. Que cada hombre se arranque el ojo derecho y entonces haremos pacto de paz. Porque sí que es verdad que el apóstol Pablo dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas, de la sociedad que no conocen a Dios. Con lo cual no pueden ver de forma natural ni comprender el evangelio, ¿no? Pero nosotros como creyentes no estamos exentos de que podamos ser cegados espiritualmente.
Porque cuando viene este problema, cuando viene una situación adversa, nos olvidamos del poderío infinito de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros en un pasado. Nos olvidamos de que Dios nos ha sacado de problemas mucho más graves y más dañinos, de un sufrimiento aún mayor del cual ahora experimentamos. Claro, y el Señor te dice, pero si yo te he librado de 1000 cosas, ¿cómo de esto no te voy a librar? Pero hay un pasaje que me encanta, que he encontrado mientras que preparaba este mensaje. Dice, si las nubes negras cubren tu cielo e impiden que vean la luz del sol, si el enemigo te ha cegado sobrecargándote de preocupación, acá hay un salmo que puede darte esperanza. 146:8 dice, el Señor da la vista a los ciegos, el Señor ayuda a los que están en dificultades, el Señor ama a los justos. O sea, está en la voluntad del Señor sacarte el velo y hacer que lo veas. Porque sabes que una vez que en mitad de toda esa tormenta y esa neblina que impide que veas a Dios, si confías en Dios lo vas a ver con una claridad aún mayor antes de que viniera la tormenta. Pero es que el cuarto punto es la incapacidad. Porque aquí viene el golpe final del enemigo, el golpe final de Najas. Porque dices, bueno, los deja ciegos, no pueden ver, pero vamos a ponernos a pensar, ¿cuál era el propósito de hacer que se arrancaran un ojo derecho? ¿Estás para pensar el por qué? Porque dice, bueno, si los quiere incapaz para la batalla, que les corte una pierna, ¿no? Ya puestos, ya que se trata de ser sádico, pues vamos más práctico que se corte una pierna, ¿no? Pero tenía dos propósitos principales. El primero era humillarlos. Cada vez que alguien viera a una persona de Jabes de Galaad y lo viera tuerto con su parche, esa persona llevaba consigo la vergüenza, la humillación, la derrota de haber sido vencido por Najas. Quería despojar a los ciudadanos de Jabes de toda dignidad. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo en tu vida. Quiere despojarte de toda esa gloria que Dios ha hecho en ti, de toda esa obra que Dios ha hecho en ti en el momento que te conoció y empezó a sacar todo lo malo y empezó a darte su naturaleza divina. Quiere despojarte de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque eres la imagen del Dios invisible. Porque Dios te creó a su imagen y semejanza y cuando el enemigo te ve parte de la naturaleza de Dios en ti. Y porque el enemigo sabe que a Dios no le puede hacer daño directamente, porque es Dios. Pero sabe que la única manera de hacer daño a Dios es haciéndote daño a ti. Despojándote de la dignidad, despojándote de la obra que Dios ha hecho en ti, despojándote de las virtudes que Dios te ha dado, humillándote, que lleves la vergüenza sobre ti. Pero es que lo segundo, el hecho de que arrancaran el ojo derecho a estos hombres significaba de que estas personas eran incapaces para ir a la batalla. En aquel entonces los guerreros, dicen los historiadores, que lo típico era que pelearan con la mano derecha, llevaban la espada y se cubrían con un escudo que tenían en la mano izquierda, de forma que se tapaban y con el ojo derecho, el que les pedía que se arrancaran, era que podían ver al enemigo y atacar. Pero claro, si les arrancaba el ojo derecho, no podían luchar en condiciones porque no podrían ir asomándose, estaban en constante peligro, solo podían defenderse pero no atacar. De la misma manera esto les impedía que pudieran utilizar el arco, la lanza y toda arma arrojadiza. Estaban en absoluta y total desventaja. Y eso es lo que el enemigo quiere, que estés en absoluta vulnerabilidad, en absoluta desventaja. No quiere que nos arranquemos el ojo derecho, pero sí que espiritualmente quiere desequilibrarte. Pero aquí viene lo bueno, que aunque no lo podamos ver, Dios estaba, por otra parte, obrando en el mensaje, obrando en este pasaje. Porque si leemos el resto del relato, en 1 Samuel 11, versículos del 4 al 11, dice,
Llegando los mensajeros de Gaba a Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Ya que Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo bien que os pareciere. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. O sea, la respuesta es: se entera Saúl hace muy poquito que acaba de ser rey, lo acaban de nombrar rey, y dice la palabra que de repente viene el Espíritu Santo, el que trae paz y armonía. Pero es que el Espíritu Santo también cuando se las trae. Porque en esta ocasión Saúl no se puso a orar en lenguas. En esta ocasión Saúl no se puso a profetizar como en otra ocasión. En esta ocasión el Espíritu Santo hizo que Saúl se enfadara. Entró en cólera, entró en ira, indignación. Dijo: ¿pero cómo se atreven? Y si miramos bien, Saúl nunca fue a una escuela militar. Saúl no tenía un rey referente anterior a él que le pudiera ver un poquito qué ejemplos tomar, porque era el primer rey de Israel. Saúl no tenía formación geopolítica. Encima ni siquiera experiencia tenía, le acababan de nombrar rey. Sin embargo, el Espíritu Santo lo preparó, lo capacitó, organizó al ejército. Fue un poco bestia, porque lo fue. Porque cogió un buey, los 2 bueyes, los troceó, los mandó por todo Israel y le dijo: chatos, el que no venga conmigo a la batalla me cargo sus bueyes. Claro, la gente no se lo pensó 2 veces, dijo: bueno, mejor vamos, ¿no? Pero es que dice la palabra que logró reunir 330 hombres. Fueron a la batalla, los dividió en 3 grupos y bien temprano, prácticamente en la madrugada, llegaron al ejército enemigo, los rodearon, los persiguieron y en apenas unas horas aquel ejército que tanto daño había hecho a la ciudad de Jabes ya no estaba ahí presente. ¿Sabes? Y muchas veces podemos ver que vienen huestes demoníacas hacia nosotros, que vienen problemas, que dicen: no salgo de una y me viene otra, saco la cabeza de un problema y viene otro problema. Por favor, ya está bien. Y parece ser que Dios no está ahí, parece ser que nuestras oraciones no son escuchadas, parece ser que nuestro problema no tiene solución, no podemos ver la luz del sol porque todas las nubes de problemas nos rodean, la niebla también. Sin embargo, cuando menos te lo esperas, y si que te des cuenta muchas veces, Dios está en el otro lado de la cortina haciendo su obra. Y es lo que estaba pasando aquí. El pueblo de Jabes estaba mirando a su enemigo, lo tenía frente a frente, face to face. Veían cómo estaban con sus armas ahí, mirándolos a los ojos, esperando su pronta destrucción. Ellos mismos ya se veían ahí sin un ojo, se veían despojados, se veían destrozados, fracasados, derrotados, llevando la humillación consigo mismos el resto de su vida. Sin embargo, Dios estaba obrando por otro lado. Cuando menos se lo esperaba, vino el ejército, dirigido por Saúl, empoderados por el Espíritu Santo, y los destruyeron. Huyeron, no quedaban 2 juntos. Tuvieron que huir por patitas. Porque hemos dicho que el enemigo viene como león rugiente, pero el único león de verdad, el único león que ruge, el único león que no le hace falta ni rugir, que su sola presencia hace huir a las huestes del infierno, que su sola presencia trae libertad y trae poder,
Se llama Jesús. Ahora bien, y ya acabo y sintetizo. Yo solo quisiera que te quedaras con esta parte del mensaje. Porque si te preguntaran hoy, de verdad me gustaría que te quedaras con esto. El enemigo busca rodearte. Busca engañarte haciendo ver que es más fuerte de lo que realmente es. Busca cegarte impidiendo que veas cómo Dios ha obrado, obra y va a obrar en tu vida. Busca incapacitarte para que no desbloquees ni utilices tu verdadero potencial a favor del reino de los cielos. Pero aunque no lo puedas ver ni comprender y aunque parezca que Dios está distante, Él está obrando. Y el día de tu libertad, el día de tu victoria, el día de tu recompensa, el día de tu éxito va a llegar. El primer mensaje que dijo Jesús, registrado en la Biblia, fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Yo he venido a traer libertad. Y eso es lo que sigue vigente. Porque Jesús trajo libertad a costa de su vida, a costa de su sangre, a costa de su sacrificio. Y esa libertad, ese acceso, está a día de hoy firme, disponible para aquel que lo quiera y esté dispuesto a creerlo. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Dime, iglesia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Yo quisiera acabar en oración. Vamos a pedirle al Señor, porque yo no sé cuál es tu situación. Esto siempre se suele decir, es un tópico. Pero realmente yo no desconozco tu situación. Estas son cosas que cada uno tiene en su propio corazón. Aquellos que estén rodeados, que se sienten asediados, que abran sus ojos y lo único que vean a su alrededor es un mar de problemas que tratan de atraparlo y hundirlo. Esta es la mañana, o esta puede ser la mañana en la cual puedas recibir libertad en el nombre de Jesús. Así que te invito a que cierres los ojos, que podamos orar como iglesia. Porque hay batallas que necesitas un ejército. Hay batallas que solo se libran si pides socorro a Dios y dejas ayudarte por un ejército. En un día como hoy, Jesús armó un ejército de soldados llamado iglesia. Soldados que luchan por traer libertad al cautivo. Soldados que proclaman la victoria de Jesús en la cruz. Soldados que a día de hoy bendicen a las naciones, bendicen este planeta, bendicen a la sociedad. Soldados que gritan a viva voz: Jesús es el verdadero león de Judá. Si te sientes rodeado, quisiera que pudieras inclinar tu rostro. Vamos a orar como iglesia por ti. Iglesia, si te sientes rodeado, ora por ti. Si no, ora por el que está rodeado. Porque juntos es como se ganan las batallas. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias te damos porque viniste a traer libertad. Viniste a traer sanidad. Viniste a buscar al perdido. Viniste a buscar al enfermo. Viniste a buscar a la oveja perdida para traerla de nuevo al redil. Gracias porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Tú no viniste a juzgar y a condenarnos. Tú viniste a abrazarnos y a traernos de nuevo al camino. Tú viniste a sanar nuestras heridas. Tú viniste a liberarnos. Tú viniste a destrozar las obras del maligno, porque no hay nadie más poderoso que tú, Jesús. Yo te pido en esta mañana, Señor, que liberes, traigas claridad a aquellas personas que están sufriendo el asedio del enemigo, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Y haz tu obra, Señor. Te pedimos que seas tú el colirio en nuestros ojos, que nos permita verte con mayor gloria, con mayor profundidad, con mayor realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.